Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto tenerlos. Y en este quinto capítulo vamos a trabajar sobre cuáles son las recomendaciones de las guías recientes en hipertensión. En el siguiente capítulo vamos a dedicar a el enfoque de la medicina personalizada y de precisión en la terapéutica antihipertensiva. De modo que previo a ese otro capítulo es importante ver hoy cuál es el estado del conocimiento a la luz de las guías que tenemos en las distintas sociedades científicas y a eso nos dedicaremos en estos minutos. Si hay un área de la salud pública donde se tenga la mayor importancia en aplicar el conocimiento en hipertensión. Recuerden que es un problema que tiene el 30 al 35% de la población adulta. Y eso implica que su frecuencia tan alta tenga consecuencias en términos de morbilidad y otras que son muy importantes. Lo que ha llamado la atención a lo largo de todos estos años es el panorama en términos de los vacíos que hay en hipertensión en el mundo. Aquí solamente para ilustrarles en forma rápida les muestro cómo la presencia de hipertensión es identificada por menos de la mitad de las personas que son hipertensas. E igualmente, apenas si un 40% de las personas hipertensas en el mundo están siendo tratadas. Aún más complejo es el hecho de que el control de la hipertensión escasamente alcanza el 13% de la población en este grupo que fue publicado en JAMA en el año 2013. Sin embargo, ese panorama se ha mantenido a lo largo de los años. Hay unas publicaciones más recientes como esta, donde se muestra cuál es la pérdida de años por discapacidad. Y miren que la hipertensión es la causa número 1 en el mundo en el 2019, hipertensión arterial sistólica. Y eso hace que esta condición tenga que ser objeto de una actividad especial y de un cuidado especial, y por eso las guías son bastante intensas en promover no solo un buen diagnóstico, sino un tratamiento adecuado de esta condición. Este es un comentario importante que salió en el New England Journal of Medicine, donde comentan que desde la perspectiva de la salud pública para los profesionales de la salud no hay nada que pueda rivalizar la importancia de medir apropiadamente la presión arterial y tratarla cuando está elevada. Y sobre eso hablaremos en este espacio hoy, cómo es ese ejercicio a la luz de las guías y de lo que existe como evidencia y cómo se aplica ese conocimiento en la práctica diaria. Desde el año 2017 a la fecha tenemos 3 grandes guías publicadas y de ellas vamos a hablar principalmente. La guía que aparece de la Sociedad Americana del Corazón y del Colegio Americano de Cardiología, que es esta que está aquí, la gráfica principal de la publicación. Después, en el 2018, aparece la Guía Europea de Hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión. Sin embargo, llamó la atención que entre estas dos guías existían divergencias significativas, divergencias particularmente en los puntos de corte diagnóstico. Y eso llevó a muchos grupos a tener discusiones bastante intensas en cuál de las dos guías aplicar en sus países. Y a lo largo de estos 5 años, esas discusiones se han mantenido. Ha habido un intento de varias organizaciones e investigadores de armonizar esos conocimientos para tratar de que no existan esas divergencias. Esta es una publicación reciente donde están involucrados autores tanto de la guía norteamericana como europea y buscan analizar cuáles son las divergencias existentes en las dos y cómo llegar a ciertos acuerdos para aplicarlas en forma universal. Nosotros en Colombia también tuvimos esta dificultad y varias de las discusiones nos llevaron a algunos momentos a publicar editoriales para definir si aplicamos la guía norteamericana o la guía europea y si los valores de corte diagnóstico que esta promovía eran los indicados para el país. En ese momento se hizo un primer ejercicio de consenso nacional promovido por la Sociedad Colombiana de Cardiología para sacar un documento donde hacíamos una posición como
sociedad científica para presentársela al país y a los distintos grupos de interés en el manejo de la hipertensión en Colombia. Quiero decirles que a lo largo de estos años se ha ido haciendo un ejercicio juicioso en eso, y en Colombia en particular, en el último año se ha promovido el que exista una posición uniforme entre las distintas sociedades científicas. Está próximo a ser publicado un documento de acuerdo donde varias sociedades científicas del país trabajamos en generar un único consenso nacional basado en las guías que de alguna manera ponga una posición uniforme para que el cuidado de la hipertensión en el país sea guiado de esta forma y no con divergencias tan significativas como a veces se ven. En el año 2020, la Sociedad Internacional de Hipertensión hizo ese ejercicio. Tomó la guía europea y la guía norteamericana, y en vez de hacer todo el ejercicio metodológico de redacción de una guía que es bastante dispendioso e intenso, lo que hizo fue organizar el conocimiento de la una y de la otra y trabajarlo bajo el concepto de una guía de práctica clínica. Y desde ese objetivo se propuso hacer lo mejor que existía en ambas y llevarlo a una única guía clínica de uso universal, de modo que fuera aplicable en cualquier parte del planeta por distintos grupos y de condiciones socioeconómicas y de varias naciones en el mundo. En ese documento quiero resaltarles dos aspectos que son muy importantes. En el documento se establecen una serie de pautas esenciales. Cuando se hablan esenciales son aspectos que siempre hay que tener en cuenta por quien va a haber pacientes hipertensos, tanto para diagnóstico como para el manejo. Y unos aspectos relacionados con el cuidado óptimo. Óptimo queriendo decir una ampliación del cuidado cuando es posible hacerlo. Esta guía por primera vez propone que para el diagnóstico de la hipertensión es esencial tomar la presión en forma correcta, y hay unas recomendaciones de cómo se debe hacer esa toma, pero quizá lo más importante, lo que está en rojo en la gráfica, y es utilizando un equipo electrónico validado. Es la primera guía que propone que para el diagnóstico utilicemos este tipo de medición y se aleja un poco de la posición de usar las mediciones manuales en el consultorio, porque esto igualmente lo podemos hacer en el consultorio, pero con un equipo electrónico validado. Importante que se haga el diagnóstico con 2 a 3 visitas, no con una sola. Y eso es un énfasis que las guías hacen en forma reiterada, excepto que un paciente tuviera presiones muy extremas como 180, 110, no haríamos este diagnóstico solo con una medición de presión arterial, una sola visita, quiero decir. Y lo otro es que en lo posible la hipertensión se sospecha en el consultorio, pero se confirma en forma ambulatoria. Y de eso hablaremos un poco más adelante. De nuevo, enfatizo acá que desde el punto de vista del conocimiento esencial, es importante hacer la medición de la presión en el consultorio con un equipo electrónico validado y como alternativa utilizar los equipos manuales auscultatorios con un protocolo que implique hasta 2 y 3 mediciones en visitas consecutivas y no una sola visita. Si comparamos la guía europea con la guía norteamericana, tienen algunas diferencias en eso. Ambas enfatizan que se debe trabajar en que las mediciones que se hagan sean con la mayor exactitud, y por eso una sola medición no es suficiente. La guía norteamericana habla de al menos 2 tomas en 2 ocasiones o más. La guía europea es explícita en decir que se necesitan 3 mediciones repetidas, en la cual miramos si hay diferencias de unos 10 milímetros de mercurio entre ellas o si hay arritmia. Y si esos son los escenarios, hay que hacer unas mediciones adicionales y usualmente se promedian las 2 últimas visitas. También en ambas guías se promueve que la confirmación de la hipertensión se haga con un método ambulatorio, ya sea el MAPA o el AMPA. Ese aspecto es importante para poder confirmar adecuadamente quién es hipertenso. E igualmente,
poder identificar la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. A diferencia de la guía norteamericana, la guía europea enfatiza la necesidad de medir y reportar la frecuencia cardíaca del paciente. Más adelante vamos a ver la importancia que tiene esta otra variable fisiológica, no solo para el diagnóstico, sino para el pronóstico. Uno de los aspectos más controversiales de la guía norteamericana es la clasificación que propuso de hipertensión, en la cual bajó 10 milímetros de mercurio del punto de corte, y haciendo que personas con presiones entre 130 y 139 y 80 y 89 se consideraban como hipertensión estadio 1. Eso incrementa en forma inmediata un 14% la prevalencia de hipertensos en cualquier sitio donde se aplique este punto de corte. Para el caso colombiano, nosotros no utilizamos ese punto de corte y nos adherimos a la recomendación de la guía europea, que utiliza otra clasificación, en la cual la hipertensión se establece como grado 1 cuando se tiene 140 o más de presión sistólica y 90 o más de presión diastólica en el consultorio. Y se establecen tres categorías de hipertensión en su severidad, además de la hipertensión sistólica aislada como uno de los subtipos. Y de nuevo, eso es un aspecto importante que la guía europea resalta, y es que no solamente mira a la hipertensión sistodiastólica cuando ambas están elevadas, sino que considera el subtipo de hipertensión sistólica aislada en forma independiente por las implicaciones pronósticas que tiene. Creo que es muy importante resaltar para cualquier clínico las equivalencias que hay entre las tomas del consultorio y las tomas ambulatorias. Una toma de 140-90 en el consultorio equivale a una toma de 135-85 en el AMPA. Y en términos del MAPA, corresponde a una presión promedio de 130-80. Observen que hay 10 milímetros de diferencia entre los promedios del MAPA con relación a los promedios en el consultorio. Si comparamos las mediciones del AMPA, hacemos promedios con relación a las mediciones diurnas, de las cuales son 135-85 en ambos casos. Esas equivalencias son fundamentales para hacer un buen diagnóstico del paciente utilizando mediciones del consultorio y ambulatorias. Dentro de la propuesta esencial que debe cuidarse para el diagnóstico del paciente de acuerdo con las presiones en el consultorio, se tienen tres categorías. Cuando el valor es promedio menos de 130-85, el paciente se puede citar entre 1 y 3 años para hacerle seguimiento si no tiene otros factores de riesgo. Cuando la presión arterial está entre 130 y 159 y 85 y 99, se debe hacer lo posible por confirmar con un método ambulatorio o con otras mediciones en el consultorio posteriores. Eso es uno de los aspectos importantes que simplifica mucho la clasificación inicial si solamente se tiene la opción de las mediciones del consultorio. Cuando se tiene más de 160-100, es importante citar al paciente en forma más temprana. Eso es un aspecto esencial del diagnóstico de esta población. Adicionalmente, como una forma de optimizar el diagnóstico, se utilizan las mediciones ambulatorias, lo proponen ambas guías y se resalta aquí en la guía de práctica clínica de la Sociedad Internacional, utilizando métodos ambulatorios que nos permitan adecuadamente separar quién tiene hipertensión de bata blanca y quién tiene hipertensión enmascarada por las implicaciones en términos de riesgo y por el sobrediagnóstico que puede darse si no se encuentran estas situaciones en los pacientes. El otro capítulo extraordinariamente importante en el diagnóstico del paciente hipertenso es la valoración del riesgo cardiovascular. Recuerden que la hipertensión se maneja desde el punto de vista de la perspectiva del riesgo y la intensificación del tratamiento la determina los niveles de riesgo de los pacientes. Ambas guías resaltan que en más del 50% de pacientes hipertensos existen factores de riesgo adicionales, además de la cifra de presión arterial. Los más comunes son el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, los trastornos lipídicos, la elevación del ácido úrico
o incluso la obesidad per se. Y es importante establecer una forma para categorizar el riesgo en estos individuos. De nuevo, las dos guías proponen métodos muy distintos. Los europeos utilizan una clasificación basada en el SCORE, que es una metodología desarrollada por ellos en poblaciones del norte y del sur de Europa. Y en los Estados Unidos se utiliza una clasificación basada en el riesgo cardiovascular absoluto, que no tiene la misma equivalencia entre las dos. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido algunas dificultades porque no tenemos validaciones para ninguna de estas dos últimas formas de clasificación. Sin embargo, les quiero presentar lo que es la mejor propuesta tal vez de clasificación del riesgo cardiovascular a partir de la propuesta general que hace la guía europea. Primero, se debe estadificar el paciente. Un paciente que tiene enfermedad hipertensiva, que se ha clasificado como hipertenso, se debe estadificar en 3 niveles. Estadio 1, sin complicaciones. Estadio 2, cuando tiene alguna enfermedad sintomática, algún daño de órgano blanco asintomático, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda o un aumento en la creatinina, que no tiene ninguna repercusión clínica. Y el estadio 3 es cuando ya existe alguna complicación establecida, por ejemplo, una enfermedad renal avanzada o se ha tenido una enfermedad cerebrovascular o existe daño de órgano blanco secundaria a diabetes. Como pueden ver, simplemente lo que esto indica son estadios de severidad del 1 siendo el más bajo hasta el 3 siendo el más alto. Cada uno de estos estadios puede cursar con factores de riesgo. Por ejemplo, el estadio 1 sin complicaciones puede tener entre ningún factor o más de 3 factores de riesgo y eso determina la severidad del riesgo en el sentido vertical, pero también en el sentido horizontal lo determina según el grado de elevación de la presión arterial. Cada vez que las cifras son mayores, el nivel de riesgo es más alto. Y por eso los cruces entre el nivel del estadio y el grado de elevación determinan la severidad del riesgo cardiovascular. Por tanto, en pacientes con hipertensión establecida es bastante raro que haya categoría de riesgo bajo. Y la mayoría de estos pacientes tienen riesgo moderados, altos o muy altos. Entre más alta sea la cifra, mucho mayor es el riesgo. Eso a la hora de la intervención terapéutica tiene implicaciones muy evidentes. Todo lo que esté en naranja y rojo generalmente requiere intervención farmacológica desde el inicio. Y esa es la consecuencia de la categorización del riesgo en los pacientes hipertensos. Ambas guías lo determinan y lo enfatizan. Desde el punto de vista de la valoración del daño a órgano blanco, que es una de las condiciones de evaluación del estadio de riesgo, la propuesta esencial es que estos pacientes que se evalúan inicialmente tengan unos exámenes mínimos que evalúen función renal, tasa de filtración glomerular estimada, el citoquímico de orina para ver cómo está el sedimento urinario y un electrocardiograma de dos derivaciones. Y a partir de los hallazgos de la evaluación, lo óptimo sería hacer una orientación de las ayudas complementarias a partir de los hallazgos clínicos que son importantes en estos pacientes, que indiquen alguna medida si tienen o no daño a órgano blanco. La Sociedad Europea en su guía es mucho más amplia en establecer cuáles son los factores que influencian el riesgo de los pacientes hipertensos, desde los que tienen que ver con la demografía, los hábitos, la presencia de niveles de colesterol y ácido úrico altos y otras comorbilidades, hasta algunas condiciones asociadas que les mencioné hace un momento, como la frecuencia cardíaca mayor de 80 latidos por minuto, que se considera una condición de riesgo adicional para los pacientes hipertensos. Pero además, indica la presentación de algunas otras condiciones asociadas de riesgo que a veces no tenemos muy en cuenta, como la presencia de rigidez arterial en personas habitualmente mayores de 60 años o que tienen velocidad de onda de pulso mayor de 10 metros por segundo, la presencia de cambios electrocardiográficos compatibles con hipertrofia ventricular izquierda, no solamente utilizando el clásico signo de Sokolov-Lyon, sino también otros signos más contemporáneos como el Cornell y otros nuevos que se han utilizado que son más sensibles para esta clasificación.
También es importante establecer la presencia o no de enfermedad vascular periférica usando el índice tobillo-brazo, que está claramente validado como un ejemplo clínico de utilidad para evaluar estos pacientes y que es una prueba diagnóstica fácil de utilizar. Por último, se resalta la fibrilación auricular como un factor asociado de gran importancia hoy en relación al envejecimiento de la población y que debe ser considerado otra variable de riesgo adicional. Observen que cada uno de estos hallazgos categoriza un nivel superior de riesgo en un individuo y por ende hace que esté en las categorías de riesgo alto o muy alto. Desde ahí debemos construir cuál es la estructura terapéutica a partir de la cual estos pacientes deben ser sujetos de intervención tanto no farmacológica como farmacológica. La Sociedad Internacional de Hipertensión se adhiere a la forma como se presenta esta clasificación en la guía europea, donde se separa las metas de tratamiento de acuerdo a los años de los pacientes, entre el grupo de 18 a 65, de 65 a 79 o más de 80. Y los objetivos en cuanto a metas de tratamiento se individualizan, dependiendo de esas tres categorías de edad de los pacientes. Para ilustrarlo un poco más en detalle, observen cómo para personas de 18 a 65 el objetivo terapéutico es 130 milímetros de mercurio en pacientes tratados, cualquiera de las dos formas, no farmacológica o farmacológica, pero nunca menor de 120 milímetros de mercurio. Eso es importante porque también la reducción excesiva en la presión arterial conlleva unos efectos adversos que a veces contrarrestan los benéficos de la terapéutica antihipertensiva. En los individuos hasta los 79 años, la meta es que sea entre 130 y 139 de presión sistólica. Si el paciente tiene buena tolerancia a la medicación en ese rango de presiones arteriales y manteniendo claro que estos pacientes deben conservar una presión diastólica entre 70 y 79 milímetros de mercurio. La guía lo hace muy explícito. Y como ustedes podrán imaginar, es un poco complejo llevar a un paciente a 130 milímetros de mercurio de presión sistólica manteniendo una presión diastólica de 70 milímetros de mercurio. Eso es un tópico del cual hablaremos en más detalle en otro momento, pero la guía lo enfatiza como parte importante de la aproximación al paciente. En cuanto a la estructura de la aplicación secuencial de los pasos terapéuticos, las guías son muy claras en cómo lo proponen. En hipertensión grado 1 y grado 2, es decir, entre 140 y 159 de presión sistólica y 90 y 99 de diastólica. Y el grupo con grado 2, 160, 179, 100 a 109. En ambos casos, las intervenciones sobre el estilo de vida son parte desde el inicio, pero también hay un tratamiento farmacológico que se debe incluir en esos individuos como parte del cuidado inicial que se les ofrece. La guía norteamericana, de nuevo, hace esa misma forma de aplicación, pero desde un estadio más temprano, porque ellos consideran hipertensión desde 130 milímetros de mercurio y desde 80 milímetros de mercurio. Y aplican su escala de clasificación de riesgo cardiovascular y de acuerdo en si el individuo tiene más del 10%, se hace terapia farmacológica y si no la tiene, se hace terapia no farmacológica. Pero siempre el esquema será clasificación de severidad de las cifras, estadio de las complicaciones, valoración de riesgo cardiovascular, intervención no farmacológica y farmacológica. Debo mencionarles que en ambas guías se hace un recuento suficiente del impacto que tienen las intervenciones no farmacológicas sobre la presión arterial de un individuo. Ustedes pueden ver acá cómo una dieta, digamos, adecuada, rica en frutas y verduras y vegetales, estilo DASH, no tiene que ser igual al DASH, estilo DASH, con baja ingesta de grasas, tiene un efecto positivo sobre la presión arterial en su reducción de 8 a 14 milímetros de mercurio. Igual la actividad física, en términos de ejercicio aeróbico, 30 minutos o cumpliendo pues la meta que hoy se tiene de 150 minutos a la semana,
da una reducción de 4 a 9 milímetros de mercurio. La reducción en la ingesta de sal a 2.4 gramos al día, que es una reducción estricta, da una disminución de 2 a 8 milímetros de mercurio. La moderación en el consumo de alcohol entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Hay una recomendación reciente de la Organización Mundial de la Salud que no lo reduce al mínimo, sino que recomienda no hacerlo en forma completa para propósitos de riesgo cardiovascular y otros riesgos en salud. Y por último, la reducción de peso también tiene un efecto importante sobre la presión arterial. Estos valores sumados por varias de estas intervenciones tienen efectos notorios sobre la reducción de la presión arterial, de los cuales a veces no hacemos uso suficiente en la terapéutica de los pacientes hipertensos. Hay un esquema de la guía de práctica clínica de la Sociedad Internacional que me parece bastante sencillo, que está aquí puesto para ustedes. En aquellos pacientes que tienen hipertensión establecida, además de las intervenciones de estilo de vida que están aquí reseñadas, si el individuo tiene una hipertensión grado 1, está entre esencial y óptimo hacer un tratamiento inmediato cuando tiene alto riesgo. Y el alto riesgo está dado no solamente por las cifras, sino por la presencia de comorbilidades como enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes o cualquier otro daño órgano blanco que mencioné en la lista de la Sociedad Europea. Y en esos individuos, lo mínimo por hacer es que se debe hacer una intervención inicial corta de 3 a 6 meses para evaluar cifras, y si la persona tiene entre 50 y 80 años, se debe procurar hacer una intervención farmacológica rápida. Lo óptimo sería, de nuevo, que en esos individuos, cuando tienen riesgo moderado, se haga la intervención por el corto periodo del tiempo no farmacológica, pero también inmediatamente pasarla a la intervención farmacológica. Y finalmente, cuando se tiene un grado 2, debe ser con tratamiento farmacológico inmediato. Se pretende que bajo este esquema, tanto esencial como óptimo, los individuos tengan control de la presión arterial en los siguientes 3 meses, y eso requiere, por ende, otras condiciones de las cuales mencionaré algunos aspectos a continuación. A manera de resumen, entonces, es claro que el tratamiento óptimo para personas menores de 65 años debe ser menor de 130/80, pero si tiene más de 65 es menor de 140/90. En cualquier caso, cuando un individuo tiene presiones elevadas, debe tenerse como meta una reducción de al menos 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y de al menos 10 en la presión diastólica con el esquema terapéutico que apliquemos. Y ahí entra en un terreno que es muy importante. Ese terreno se llama los efectos terapéuticos sinergísticos de los medicamentos. Este es un estudio interesante que fue publicado hace unos años donde se ve cuál es la capacidad que tiene un medicamento como monoterapia de bajar la presión arterial. Es capaz de bajar 7 milímetros de mercurio la sistólica y 4.1 la diastólica. Es decir, que si yo estoy buscando el 20-10 que acabo de mostrarle, la monoterapia no es suficiente. Se necesitan terapias de combinación. Miren que lo esperado en una combinación es 15 milímetros de presión sistólica, reducción, y 9 de presión diastólica. Es decir, bajo el esquema de terapia de combinación, cuando yo quiero el 20-10, siempre debo empezar con una combinación. Eso ha hecho que las guías propongan que cuando un paciente tiene una hipertensión establecida con riesgo alto, se procurar siempre empezar con esquemas de combinaciones fijas en dosis. Esos esquemas están construidos con 3 antihipertensivos que son hoy la base de la terapéutica antihipertensiva que recomiendan las guías actuales. Que son los IECA-2, los calcio antagonistas y los diuréticos tiacídicos, como las 3 grandes categorías de antihipertensivos. Solamente en personas muy mayores o que tienen muy bajo riesgo se pensaría en utilizar monoterapia, pero cuando se tiene riesgo moderado y alto, se debe empezar con combinaciones. Esa es la recomendación que aparece en estas guías de entrada. Y ojalá la combinación sea una dosis fija en un solo comprimido.
La Organización Mundial de la Salud en los últimos años ha hecho un enorme énfasis en esto para poder simplificar la manera de llevar la terapéutica a comunidades con menos recursos en el mundo, bajo un esquema único en las naciones. Incluso en América Latina se propone, hay una iniciativa que se llama el HEART desde la OPS que plantea exactamente el mismo esquema para llevar a las comunidades menos favorecidas, con menos acceso a los servicios de salud, un diagnóstico rápido y una terapéutica adecuada bajo este esquema de combinaciones en dosis fijas. Un paso 2 sería una combinación ya no de 2 antihipertensivos, sino de 3, donde el paciente requiere que estos 3 grupos terapéuticos estén presentes para el manejo de la hipertensión. Y por último, cuando se sospecha hipertensión resistente, adicionar espironolactona entre 25 y 50 miligramos al esquema anterior. Y sobre esa estructura están hechas las 2 guías en su forma de presentación de la terapéutica. Quedan los betabloqueadores como grupo de utilización para cuando existe una indicación específica, ya sea que haya una condición de base como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, angina, fibrilación auricular, alta respuesta simpática o en las mujeres gestantes. Y en esos grupos, este grupo de fármacos están indicados, como lo veremos posteriormente. Cada vez se ha llevado estos esquemas a individualización. Aquí hay un ejemplo muy claro de un artículo recientemente publicado donde promueven varios fenotipos de pacientes donde de acuerdo con las características se utiliza este esquema de los 3 que acabo de mencionar. Fíjense, por ejemplo, una hipertensión grado 1 con bajo riesgo cardiovascular se utilizaría exclusivamente monoterapia, ya sea con ARA2 o con calcio antagonista, pero si tiene una hipertensión no controlada por monoterapia, se combina siempre. En otros casos se promueve la utilización de complementación terapéutica, por ejemplo, con estatinas, cuando el riesgo de aterosclerosis es importante. Pero en algunos fenotipos, como los obesos, siempre el esquema arranca con ARA2 más diurético tiacídico o análogo, o ARA2 más calcio antagonista con diurético, ARA2 calcio antagonista. Entonces fíjense que siempre la estructura para hacer la asignación terapéutica hoy por hoy gira sobre 3 grupos terapéuticos que tienen básicamente la misma capacidad de intervención y reducción de la presión arterial. En personas mayores, por ejemplo, se utilizan ARA2 con diuréticos frecuentemente o ARA2 con calcio antagonistas dihidropiridínicos. En ese mismo orden de ideas, entonces hay que llevarnos el concepto de que la individualización terapéutica se puede hacer en cuanto conozcamos no solamente condiciones comórbidas, sino otros aspectos del paciente. Nosotros hemos tratado de simplificar en SICOR esta guía que es en una página donde de alguna manera pudimos concentrar todos los elementos de ambas y que será uno de los documentos que les comparta de este módulo, de esta presentación de hoy, porque allí sintetizamos no solamente elementos del diagnóstico de la hipertensión, sino de las indicaciones del monitoreo en casa y del mapa, además de la valoración clínica que debe recibir el paciente, la estadificación y no solamente por morbilidad, sino por grado de hipertensión y cuál es el esquema terapéutico, tanto no farmacológico como farmacológico aplicado en estos individuos. Pero hay muchos esfuerzos que hay que hacer para que estas guías que son extensas se puedan sintetizar y aplicar en forma rápida. Un último elemento que quiero dejarles como parte importante de esta revisión de las guías es que el cuidado de la hipertensión es un trabajo de equipo. Es un trabajo en el cual progresivamente se está incluyendo al equipo que está alrededor del médico, donde el auxiliar de enfermería puede participar en forma importante en el seguimiento telefónico y en evaluar la adherencia al plan de cuidado que el médico ha prescrito. Pero además, porque ayuda a la utilización del monitoreo del paciente en casa utilizando el AMPA.
como hemos hablado, el AMPA es muy importante en el diagnóstico, pero también en el seguimiento. Y en muchos pacientes es una de las herramientas que hoy se está promoviendo para el autocuidado del paciente hipertenso. Además, porque de enfermería se pueden programar una serie de actividades educativas para fortalecer los cambios de estilo de vida en estos individuos. E igualmente, hacer análisis de casos especiales con un equipo que no solamente incluya al médico que está frente del programa de los hipertensos, sino que igualmente incluya al resto del equipo de salud. Y también con visitas domiciliarias para evaluar la adherencia del paciente. Pues la OPS y la OMS hoy insisten en la necesidad de integrar los cuidados de la población hipertensa, haciendo lo que se llamarían programas de hipertensión con un equipo ampliado, que es muy importante en estos individuos. A manera de resumen, entonces, quisiera sintetizar dónde estamos hoy en las guías que actualmente tenemos. Las guías enfatizan que se debe mejorar la precisión diagnóstica, que debemos ser muy juiciosos en la toma correcta de la presión arterial en el consultorio, pero además, como lo mencioné, en cuanto sea posible utilizar equipos electrónicos digitales que nos limitan el sesgo o el error que a veces tenemos en las tomas manuales. Y adicionan métodos ambulatorios, como el AMPA, el MAPA y el telemonitoreo para ser utilizados en los hipertensos con el fin de mejorar la precisión diagnóstica. El segundo elemento es que las guías progresivamente se están moviendo hacia el concepto de individualizar el tratamiento en los pacientes y a estructurar Aló. los fenotipos como una forma de individualizar. En términos de la terapéutica específica, ¿cuál combinación fija de tratamiento en primera línea realizar? Es un tema cambiante y depende mucho de las morbilidades y del nivel de riesgo de los individuos hipertensos, pero claramente hay diversas combinaciones fijas que se utilizan dependiendo, como he mencionado, de las comorbilidades o del fenotipo clínico que uno pueda identificar en esos individuos. Cuándo individualizar y cuándo hacer combinaciones con dosis fijas es un tema de investigación activo en el cual nosotros estamos actualmente desarrollando un camino y del cual les hablaré en la siguiente conferencia del curso, pero claramente hacia allá se ha delineado por varias cosas, entre otras porque las evidencias recientes han mostrado que hay entre los subtipos de hipertensión diferencias pronósticas y también diferencias fisiopatológicas. Entonces, los hipertensos diastólicos aislados son muy distintos a los hipertensos sistólicos aislados, pero también son muy distintos en términos de fisiopatología a los hipertensos sistodiastólicos. Y para poder desarrollar una medicina de precisión, tenemos que ser capaz de identificar esas diferencias hemodinámicas e intervenirlas en forma específica, de acuerdo no solamente con la importancia que tiene desde el punto de vista pronóstico, sino también con las diferencias fisiopatológicas subyacentes en esas formas de hipertensión. Creo que este es el resumen de lo que quería mostrarles en esta conferencia de hoy sobre las guías y cómo plantean el diagnóstico, la clasificación del riesgo, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes hipertensos. Muchas gracias por su atención y dejo el espacio a Carlos para que modere unas preguntas y aclarar un poco más acerca de lo que hemos hablado en esta noche. Novar, muchísimas gracias por tu conferencia. Queda abierta la discusión. Tenemos dos modalidades. La posibilidad de participar directamente de viva voz, activando el micrófono que está ya propuesto para ustedes, o a través de preguntas y respuestas. De manera que bien puedan empezar, si alguno de ustedes quiere levantar la mano para tener un orden de palabra. Mientras se animan, Dalnovar, una de las cosas que cada vez se le da más importancia en el trabajo en medicina es vincular al paciente y a su familia en la toma de decisiones. Es
Sí, no solamente es que asista a los programas, que tome el medicamento, sino de pronto tomar con el paciente las decisiones. ¿Qué piensas tú de eso y cuál ha sido tu experiencia? Carlos, ese punto ciertamente hoy se ha vuelto central porque obviamente los pacientes son en última instancia quienes deben decidir con el clínico y con información suficiente cuáles las opciones que tienen al frente, y creo que se va generalizando el que el individuo tenga una participación activa con el médico, con el grupo de asistencia a él, de cuándo optar por una u otra alternativa. Hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, el caso que estamos aquí discutiendo en hipertensión, eh, hay quien podría optar por hacer en forma inmediata la decisión farmacológica en el manejo del paciente, pero podía optarse por dar los 3 a 6 meses de espera utilizando medidas no farmacológicas bajo un esquema de seguimiento adecuado. Y esa decisión la debe tomar el paciente con la información que se le entregue en una conversación amplia en ese momento. Perfecto, muchas gracias, Dainovar. Doctor Domingo Caraballo, bien puede activar su micrófono. Muchas gracias, doctor Danova, por esta excelente charla. Le digo que coincido en todo lo que usted ha dicho. Me parece espectacular todas las estrategias que están haciendo ustedes a nivel de SICOR. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que más nos ha preocupado toda la vida con los pacientes es que muchas veces la gente se conforma con la cifra de la presión arterial, se conforma con tomarse las drogas, pero no tiene ese cambio permanente en el estilo de vida. Y yo quiero resaltar casi la penúltima filmina que usted mostró en la diapositiva, donde decía el equipo que tiene usted en su laboratorio, donde hace la parte educativa, participa todo el personal de un equipo. Y para mí eso es fundamental, porque nada ganamos nosotros con que el paciente reciba la mejor medicación, que tenga la mejor atención médica, si el paciente no tiene un buen autocuidado con la alimentación, un buen autocuidado con el control del peso, con el cigarrillo. Y usted resaltó también alguna cosa con relación al alcohol. A veces algunas guías dicen, no, que y algunos profesionales deciden a los pacientes, sí, puede tomar un poquito de alcohol, pero cada día se demuestra más que el alcohol también, aparte del riesgo de accidentalidad, etcétera, también uno podría motivar a la gente que no haga uso del alcohol. Y es una tarea lograr una buena adherencia a las personas, adherencia a la actividad física, adherencia también a un estilo de vida desde el punto de vista de salud mental, coger la vida más tranquila, más relajada. De pronto esa evaluación psicológica muchas veces no se hace énfasis en la parte psicológica, y el paciente también está teniendo muchas cosas, pero sigue con ese temperamento. Están de pronto, como lo ve uno a veces, si esta mañana me tocó llamarle la atención a un paciente haciendo ejercicio, después de un infarto, montado en una máquina, hablando de su negocio por el celular con otras personas directamente. Entonces la persona puede estar haciendo ciertas cosas, pero está cometiendo pecados por otro lado. Entonces es un manejo integral, y yo lo felicito, doctor Danova, por lo que está haciendo, y siempre seré un admirador de todo el trabajo que usted ha hecho con la hipertensión arterial en este país. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias. Tus comentarios son muy oportunos y de alguna manera amplían lo que dijimos de que la importancia de hacer un cuidado integral con el equipo de asistencia, no solamente con el médico prescribiendo muchas veces sin que el paciente pueda aplicarlo bien. Y la otra cosa que quería resaltar, doctor Danovar, es lo que el doctor Carlos José acaba de decir también, con relación a la parte de la familia. También yo creo que la familia hay que motivarla directamente al cambio del estilo de vida. ¿Qué gana uno con decirle al paciente la alimentación tiene que ser baja de sal o no coma tanta grasa, etcétera? Y la familia comiendo también por su lado. Entonces, el manejo debe ser también a nivel de la familia. Involucrar a la familia, eso también me parece una buena estrategia para lograr el objetivo, y es mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones mayores de estos pacientes. Así es. Muy bien. La siguiente persona dice usuario de Zoom, nos excusa que no le demos su nombre. Adelante, bien pueda activar su micrófono y puede hacer su pregunta o su comentario. Usuario de Zoom, adelante. Yo no sé si será el mío, Juan Fernando Calle, neurólogo. Sí, Juan Fernando, ya sabemos quién es. Bienvenido.
Muchísimas gracias, doctor Jaramillo. Felicitaciones, doctor Dagnovar. Y una preguntita, ¿ustedes creen que el síndrome metabólico, como está definido hoy, podrá cambiar en un futuro? Es decir, los criterios de hipertensión cambian, el criterio de HDL que ya cambia, que ya no es tan bueno como pensábamos, ya el HDL elevado puede ser un riesgo, los triglicéridos podríamos cambiarlos por ApoB y la circunferencia abdominal, según los estudios del doctor Pablo Asner, es diferente los perímetros abdominales de nosotros según el estudio de él, a otras poblaciones. Entonces, ese síndrome metabólico de nosotros irá a cambiar en un futuro. Esa sería una pregunta. Y la otra preguntita es si tienen estudios de hipertensión, hipercolesterolemia familiar. Juan Fernando, muchas gracias y por estar presente y por tus buenas preguntas. La verdad es que el síndrome metabólico se ha ido volviendo muy dinámico a la medida en que han aparecido otros biomarcadores. Y como bien lo has dicho, y tú eres un estudioso del tema, sin ninguna duda, las variables que se incluyen y los puntos de corte también van cambiando. El utilizar lipoproteínas mucho más específicas, el utilizar marcadores inflamatorios y el ampliar un poco el espectro de los indicadores del estado metabólico, yo creo que van a hacer que sin duda se incremente la especificidad de ese diagnóstico. Eso por un lado. Por el lado, digamos, de la parte antropométrica, también hay que hacer especificidades. Tanto el doctor Asner como nosotros hicimos un trabajo en nuestro medio para ver cuáles eran los valores de punto de corte de nuestra población, que difieren mucho de los que son asiáticos y europeos, para también darle claridad a qué valores de perímetro abdominal se correlacionan con qué valores de biomarcadores. Y eso es muy importante en esa definición del síndrome metabólico. Y sin duda esos valores dinámicamente se van a ir modificando en el tiempo. Bueno, le voy a dar ahorita la oportunidad a una de las personas que se han hecho la pregunta a través de las preguntas y respuestas. El doctor Fernando Gómez nos dice lo siguiente, Dagnovar. ¿Quedan los beta bloqueadores para cuando se presentan complicaciones? Primera línea ARA2 o IECA, pero ¿cuál ARA2? Ahora que están todos en el PBC, ¿cuándo utilizar un ARA2 y cuándo otro? Los sartán, valsartán, iversartán, telmisartán, candesartán. Igual pasa con los IECAS. Hay otras preguntas, pero creo que primero está esa pregunta, Dagnovar. Sí, la discusión de cómo se comportan los ARA2 en hipertensión en general está relativamente establecida. Ellos como categoría han sido estudiados bajo la figura de cuál es el efecto de reducción de la presión arterial a las dosis habituales y dosis máximas. Y bajo el concepto que yo les mencioné hace un momento de cuál es el valor de reducción de presión arterial deseado, el 20-10 al cual hice referencia. Entonces se ha visto que hay una gradualidad en ese efecto terapéutico y que existen sin duda unas dosis máximas equivalentes entre ellas. Entonces esa es la primera respuesta, o sea, cuáles son las dosis máximas equivalentes en efecto de reducción de la presión arterial, y en general eso está descrito para cada uno de estos fármacos, cuál es el descenso a X dosis. Y hubo un cambio incluso a lo largo del tiempo. Si ustedes recuerdan, antes, por ejemplo, candesartán, la dosis máxima era 16 miligramos, pero se vio que a 16 miligramos el descenso en presión sistólica estaba en el orden de 8 milímetros de mercurio. Cuando se pasó a 32 miligramos, excedió los 10 milímetros de mercurio. Entonces, mejoró la eficacia terapéutica en forma dosis dependiente. Y para cada una de ellas existe hoy esa categorización. El segundo tema es en relación con la utilización en monodosis o en dosis más de una vez al día. En general, en el grupo per se, se utilizan como monodosis con eficacia, digamos, clara, tal vez con la única discusión hoy en la literatura para el losartán. Pero eso es una discusión que hay, como en tantas de estas cosas, adeptos a lo uno y a lo otro. Y difícil ha sido probar si es verdad que no son eficaces en monoterapia de una sola dosis, para el caso de losartán. Creo que hasta ahí es la respuesta a la pregunta inicial de Fernando.
Muchísimas Carlos. gracias. Demos la oportunidad al doctor Rubén de León. Doctor Rubén de León, bien puede activar su micrófono. Doctor Carlos, doctor Danovar, muchísimas gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es la siguiente. En pacientes obviamente hipertensos con síndrome metabólico y diabéticos, quienes además cursan con falla cardíaca, ¿qué beta bloqueador usted sugiere para continuar el manejo de estos pacientes? Sí, en el paciente en falla predomina el diagnóstico de falla cardíaca y básicamente los que están más estudiados en ese grupo de condición, más allá del diagnóstico asociado al síndrome metabólico, es que predomina la complejidad y la gravedad que implica tener insuficiencia cardíaca en presencia de un síndrome metabólico. Entonces ahí carvedilol claramente es uno de los agentes, al igual que el succinato, el metoprolol succinato claramente está dentro del grupo que tiene eficacia terapéutica, y también el bisoprolol. Entonces esas serían las categorías terapéuticas preferibles para esos pacientes en razón a la presencia de insuficiencia cardíaca como forma de intervención para esos casos. El doctor Fernando Gómez nuevamente nos pregunta ¿cuándo no usar hidroclorotiazida y en su lugar utilizar indapamida, clortalidona, etcétera? Sí, también en este sentido las guías han hecho claridades. Lo primero es que la potencia terapéutica de la hidroclorotiazida en la dosis estándar de 25 miligramos es lo recomendado, porque de ahí para allá los efectos adversos son más altos. Entonces no se recomienda pasar de 25 a 50 solo en casos especiales. Cuando a esas dosis se observa que no se obtiene el efecto clínico deseado, se recomienda pasar a un medicamento del grupo que tenga mayor potencia, y la clortalidona lo es. Entonces, la recomendación es para casos donde se tiene acción diurética insuficiente, al menos dentro del espectro de control de la presión arterial, y se considera que se va a intensificar el efecto diurético, se debe cambiar por clortalidona. La indapamida es un efecto similar a las tiazidas, pero que tiene una acción relativamente cercana a la hidroclorotiazida, con menos, digamos, efectos metabólicos. Pero en términos de su eficacia clínica es cercana a la hidroclorotiazida y por ende es de acción intermedia en cuanto a la potencia diurética. Perfecto, muchas gracias, Dagnovar. La doctora Carmen Clavijo. Carmen, puedes activar tu micrófono. Adelante. Adelante, Carmen. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, ¿ya se me escuchan? Te estamos Sí, oyendo, señor. sí, señora. Excelente, bueno. Primero felicitarlos por la capacitación espectacular, o sea, muy clara, muy técnica, me gustó mucho. Yo tendría 3 preguntitas. La primera es si ustedes tienen estudios de relación entre el estrés y la presión arterial, es decir, el estrés cuánto podría subir o aumentar en milímetros de mercurio la presión arterial o bajarla, pues en caso de disminuir. El tema del sueño, el insomnio, o sea, el tema del sueño también, o sea, la relación entre sueño y hipertensión, si hay estudios en ese punto. Y la tercera es el tema en las guías de práctica clínica siempre se ha dicho que para cuando tenemos una hipertensión de bajo riesgo, o sea, cuando hay una hipertensión de nuevo en un paciente joven, se podría también usar un diurético. Con lo que tú estás mencionando ahí, ya tendríamos que iniciar o con un beta bloqueador o un falso antagonista. Serían esas 3 preguntas. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Una por una. Entonces, en relación al estrés, realmente en hipertensión y en general en la enfermedad cardiovascular se prefiere hablar de estrés psicosocial, porque hace referencia no solamente a la condición de la forma como el individuo percibe fisiológicamente la respuesta, sino a los disparadores que generan esa respuesta. Entonces,
y hacer la evidencia de que el estrés psicosocial tiene un impacto sobre la salud humana y cardiovascular, pues toma un tiempo, pero ya se tiene claro y dentro de los factores de riesgo que están hoy reconocidos, ese es uno. El estudio Interheart, en el cual nosotros tuvimos participación hace unos años, fue uno de los primeros que mostró epidemiológicamente que el estrés psicosocial impacta los problemas cardiovasculares y en hipertensión en particular también se ha probado que el estrés psicosocial eleva la presión arterial entre 5 y 7 milímetros de mercurio en forma crónica. Entonces, no hay estudios que aborden solo manejando el estrés cuánto es el descenso porque son difíciles de estructurar. Pero sí hay varias publicaciones de algunas intervenciones que mejoran el estrés utilizando ya sea algunos sonidos o algunas formas de intervención que tienen que ver con el mindfulness y otras metodologías que pueden reducir la presión arterial. Digamos, pero están dentro del espectro de acciones observacionales más que estudios epidemiológicos longitudinales. Con relación al sueño, el sueño también es una variable importante. Se ha estructurado más y se ha entendido mejor a partir de lo que se llama la apnea obstructiva del sueño como uno de los fenotipos que da hipertensión crónica a través del sistema nervioso simpático. Es menos claro pues en otras instancias, pero lo que se sabe es que sin duda las alteraciones del sueño contribuyen a incrementar las cifras de presión arterial, entre otras cosas porque se pierde el descenso nocturno. Y cuando se pierde el descenso nocturno, el punto de activación de la presión al día siguiente es más alto y las cifras suelen ser mayores que en quienes tienen ese descenso. Entonces, esa es la variable central de cómo el sueño favorece, pues, el buen sueño favorece unas cifras más adecuadas de presión arterial. En cuanto a los diuréticos están en el mismo ranking. Realmente no lo dije tan claro, seguramente, o no se entendió así, pero las tres opciones terapéuticas están al mismo nivel en términos de impacto epidemiológico. Solo que en las dos guías se colocan inicialmente como recomendación utilizar ARA2, calcioantagonistas y su combinación. Pero también les mostré en la gráfica que muestra los fenotipos que hay individuos donde dependiendo de su condición uno puede preferir un diurético como terapia inicial. Las personas mayores, las personas de color, son ejemplos de casos en los cuales uno elegiría de entrada un diurético en vez de un calcioantagonista o un ARA2. Carlos. Muchas gracias. El doctor Manuel Felipe Cáceres nos pregunta lo siguiente. Nos desea a todos buenas noches. ¿Qué opinan de pacientes mayores de 80 años con hipertensión arterial sistólica aislada en varios mapas durante un año que tiene síntomas de probable hipotensión, pero consultas en algunas ocasiones por síntomas de mareo y evidencias persistentes de cifras de presión arterial sistólica elevadas en urgencias? Se aumenta la dosis de medicamentos, entonces ya en esa circunstancia consulta a un especialista y sospecha signo de Euler positivo y toma la presión arterial palpatoria evidenciando presiones sistólicas alrededor de 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo se abordaría este paciente? ¿Seguimiento por presión arterial palpatoria o qué otros métodos recomendaría? Gracias. Manuel Felipe, ese es un tratado de hipertensión, pero vamos a ver cómo le damos un poco de perspectiva. Yo creo que lo más importante es que la hipertensión tardía hay que entenderla. Nosotros recientemente hicimos uno de los retos clínicos en hipertensión dedicada a la hipertensión del adulto mayor. Así que, digamos, como una parte del resto que no podré mencionar por el tiempo acá, le recomendaría ver ese reto clínico, que es el último que hicimos el mes pasado, y allí está con mucho detalle cómo se aborda el diagnóstico diferencial de la hipertensión en mayores de 75 años. En este caso en particular, cuando se tienen esas presiones palpatorias, entiendo que lo que estamos hablando es de una presión sistólica muy baja, porque tiene una presión palpatoria de oclusión de 100 milímetros de mercurio, entonces me tengo que guiar
por esa variable, porque sin duda es claro que ese paciente puede tener digamos, una pseudohipertensión. La pseudohipertensión hay que probarla y hay otros métodos que no es el mapa ni es la velocidad de onda de pulso. Se necesitan estudios vasculares para hacer un diagnóstico diferencial de la pseudohipertensión, pero creo que en el caso de que usted está ilustrando, debe ser esa valoración ampliada, no solamente con la utilización de la valoración clínica. Muy bien. Una última pregunta del doctor Calle. Doctor Calle, ¿puede usted activar su micrófono? Y ya con esta terminamos. Muchas gracias, doctores. Felicitaciones de nuevo. Retomando el estudio Interhari, no sabía que ustedes habían estado ahí. Felicitaciones de nuevo. Nosotros cada ratico estamos ante una disautonomía, bien sea en el paciente diabético, en el paciente parkinsoniano, en el Alzheimer, y tenemos presiones para acá, para arriba, para acá, para abajo, mareos, caídas. En esos casos, profes, ¿qué recomiendan? Porque es uno como loquito, quitando, poniendo y mirando pues medias de presión, posición de la cama, posición de la cabecera, repartición de comidas, pero dentro de los antihipertensivos y de la utilización de diuréticos, más o menos qué medidas podría uno, porque la estamos viendo muchísimo, qué medidas podría uno en cuestión a farmacoterapia tener un punto de dirección? Juan Fernando, ¿estamos hablando de disautonomía con hipertensión o en qué De caso? disautonomía con hipertensión en paciente diabético o paciente parkinsoniano o paciente neurológico que daña el sistema nervioso autónomo y hace cifras elevadas de presión arterial, sobre todo pues sistólica, elevándolas a unas cifras pues muy importantes, pero no necesariamente con relación a la pregunta que hizo el doctor anterior, que también tiene que ver con esta, sino que puede ser un paciente de 60, 70 años, diabético, pero ya tiene cambios en el sistema gástrico con vaciamiento rápido o con fenómenos dérmicos, pero en la presión a veces nosotros nos vemos esos mapas, vemos cómo oscilan tanto y además que a veces tienen apnea del sueño. Entonces uno dice, uy, por Dios, ¿cómo maneja uno? Porque unos picos altos de presión sistólica y luego bajan dependiendo pues de la alimentación, de los cambios de posición, del estrés. O sea, hay una variación. El término de variabilidad, digámoslo así, sería más o menos un equivalente a lo que se está utilizando en diabetes en el manejo de la hemoglobina glicosilada y con otros términos pues de otras enfermedades. Pero a ese me refiero yo. Cuando hay mucha variabilidad en la presión arterial, uno hacia qué tratamiento se dirige como que la pueda mejorar más. Está empleando el ácido tióctico, pues, pero no estoy tan seguro. Lo vi ahora en el Congreso de Medicina Interna que los cardiólogos lo estaban empleando mucho y regulando un poquito más toda esa frecuencia, y es un término que ellos tienen ahí pues para la regulación de la frecuencia cardíaca también, pero me gustaría mucho oír la opinión de ustedes. Juan Fernando, de nuevo es uno de los escenarios complejos de abordaje en pacientes que tienen habitualmente neuropatía, que hace que no solamente tengan alteraciones del manejo periférico del volumen y todo lo que es pooling periférico cuando hacen cambios posturales, sino que tienen unas respuestas excesivas del sistema nervioso autónomo, a veces con aumentos inesperados de frecuencia cardíaca y descargas adrenérgicas. Toda esa combinación hace que digamos, el entorno farmacológico sea muy poco aplicable, en parte además porque los pacientes mayores tienen aumento en la resistencia vascular, a veces sin vasoconstricción. Entonces, si uno les da vasodilatadores, los colapsa más. Y eso a veces se nos olvida, que un sistema arterial rígido tiene aumento en la resistencia al flujo, pero no necesariamente está vasoconstriñido, porque en esos casos en particular, esos pacientes están con pérdida de la función vasomotora, entonces tienen vasodilatación y por eso se paran y hacen colapso. Entonces hay que empezar a utilizar medidas mecánicas como las medidas de gradiente de presión o cambios en la posición en la cama para que no tengan tanta retención de volumen o aumento de centralización del flujo. Ya es un problema más de manejo mecánico.
Obviamente, pues en la respuesta que estoy dando, que es más breve, solamente le doy algunos elementos de lo que nosotros podemos inicialmente percibir, pero habría que ver caso a caso cómo abordar ese tipo de escenarios que son altamente complejos. Muchas gracias, Juan Fernando, por la pregunta y dejo a Carlos para que cierre pues nuestra sesión Nóvar, de hoy. y tus palabras finales serán muy bienvenidas por todo el equipo. Adelante. No, les agradezco mucho, de ¿verdad? Carlos y yo nos sentimos muy orgullosos y muy felices de poder compartir este espacio con ustedes y poderles ir mostrando en este curso, digamos, progresivamente lo que queremos lograr, y es actualizar el tema y ponerlo en un nivel de suficiente ilustración, pero a la vez suficiente simplicidad para que sea útil y fácil de aplicar, no solamente con la conferencia que damos, sino con los materiales adicionales que les compartimos con cada sesión. Una feliz noche para todos y muchas gracias por estar. Felicidades. Cuídense todos, por favor. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.